sé si detuve la grabación o la empecé. A ver, se está grabando ya. Buenas noches. Vamos a retomar lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que es el uso del software SPSS. Pero quizás antes me gustaría comentar un poquito la corrección del taller, ¿ya? ¿Qué problemas son los que se presentaron? Que las notas no fueron todo lo buena que yo hubiese querido y lo que yo esperaba, porque en realidad eran 3 ejercicios bastante sencillos, ya, en donde solo había que aplicar las 3 fórmulas que vimos para medidas de forma, ¿ya? Básicamente el problema que se les presentó fue en 2 ejercicios tuvieron, la mayoría tuvieron problemas. ¿Por qué razón? Porque nosotros dimos fórmulas para el coeficiente de sesgo y el coeficiente de Kurtosi, diferentes cuando usan los datos no agrupados y los datos agrupados, ¿ya? Y resultó que, por ejemplo, en el ejercicio número 7, ya, en el 7 no había tanto problema. Yo creo que la mayoría el ejercicio 7 lo pudieron resolver bien, ¿ya? Pero en el siguiente, el 7 era, vamos a mirarlo acá, para saber bien claro de qué estamos hablando. El ejercicio 7 y el 11 eran del anexo de la guía 1, ¿cierto? Aquí teníamos la tabla hecha, estaba dada la tabla, y estaba calculada la media y la mediana, solamente faltaba calcular la desviación estándar, ¿ya? Teníamos media, mediana y moda. Entonces no era tan complicado el hacer los cálculos, ¿ya? Pero en la pregunta 11, en el ejercicio 11, ustedes tenían que también ahí, cuando yo en la guía, tenemos letra A, una cosa, B, otra, C, otra, y después en la D, si ustedes miran el ejercicio 11, en la D se pide que se agrupen los datos en una tabla de distribución de frecuencia, ¿ya? Entonces, primero, los cálculos que se hacen con los datos, con cada uno de los datos, digamos, datos no agrupados, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó? Como ustedes tenían los valores de media, mediana, moda, etc., usaron esos datos, usaron esos valores, pero después en la tabla, si ustedes verifican con la tabla, los valores son distintos. Cuando uno tiene datos sin agrupar o datos agrupados, puede coincidir que la media, la mediana, la moda sean iguales en los dos casos, cuando los datos están sin agrupar o cuando están agrupados. Pero la mayoría de las veces no coinciden, no tienen por qué ser iguales, ¿ya? Entonces ahí ese fue un error, ¿ya? Alguien me puede decir, oh, pero es que a mí me dio 0,68 y era 0,79, por ejemplo. Claro, por la magnitud de los datos, las diferencias van a ser pequeñas, ¿ya? Pero hay que tener claro que si estamos trabajando con datos agrupados, la media tiene que haber sido calculada con datos agrupados, la mediana también, la moda también, ¿ya? Entonces en eso perdieron ahí puntaje, porque los cálculos que se habían hecho eran con los datos sin agrupar. Sí, diga. Profesora, entonces fue una mala aplicación de la fórmula. Claro. Porque como teníamos las tablas hechas, todos pensamos que eran datos agrupados. Claro, eran agrupados, Entonces, pero los cálculos que ustedes hicieron, los cálculos que estaban hechos en el ejercicio 11, estaban hechos para datos sin agrupar. Creo que un par de personas lo hicieron bien, porque tomaron para cada uno de los datos la media, lo elevaron al cubo, lo multiplicaron y lo sumaron todo, dividieron por n y por s al cubo, para el coeficiente de sesgo, ¿ya?
Y lo mismo después para el otro coeficiente, el de Kurtosi, en donde lo único que cambiaba era el exponente de las diferencias entre cada dato y la media el, y el exponente de la desviación estándar. ¿Ya? Sí. Yo Profesora, esperaba en realidad poner este, puras notas buenas, de 6 para arriba, pero no fue así. pero si usted se fija, el, ¿cómo se llama? Disculpe la palabra, esto se dice. El resultado final indica que no se entendió, porque eso refleja la nota. Claro, Entonces la pero por eso consulta le digo, mía es, las preguntas 7 y sí, 12 estaban bien hechas en la mayoría de los casos. Bueno, algunas no lo hicieron nomás. Incluso la, alguien se equivocó y hizo el ejercicio 12 de la letra de la guía 1 y era del anexo de la... Perdón, al revés, hizo el 12 sí, de la otra guía. una consulta, ¿usted esta pauta de este taller lo va a subir? Porque así uno se retroalimenta y Sí, ve los sí, errores. pero igual es un No, si está bien que poquito... lo comente, si está bien, porque uno después igual ¿Mm? con más paciencia ve el ejercicio con atención y lo vuelve a hacer. Claro, claro. Claro. Voy a tener que ver. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya, en la pregunta, en la primera, de la medida de asimetría de Pearson, ¿ya? Ustedes pueden usar la media menos la moda partido por la Sí, desviación estándar, ¿cierto? claro. Pero la moda la podían calcular de dos formas distintas, ¿ya? Entonces ya hay que poner otro resultado. De todas maneras, yo los consideré todos. O sea, si aplicó bien la fórmula y hizo bien el cálculo, está bien, ¿ya? Ya. pero, pero le digo que no va a ser una cosa así de que son 3 ejercicios, voy a poner 3 resultados y No, pues, 3 por 3, 9, digamos, 9 números. No, porque voy a tener que poner el resultado de todas las maneras que los hicieron, de todas las maneras que se podrían haber hecho, eso, ya. de los que estaban bien hechos. ¿Ya? Eso era lo respecto del taller 2. Hay gente que no ha dado talleres, eso es preocupante. ¿Ya? Profesora, una ¿Sí? consulta del ejercicio 12. ¿Sí? La, el coeficiente, no, a ver, espérame, coeficiente de sesgo era sobre datos no agrupados. El 12. Sí, ¿Mm? porque el 12 teníamos la tabla hecha, pues, estaba la tabla estaba dada, no teníamos los datos, no teníamos los Sí, datos pues de uno por uno, estaba la estaban los tabla. datos en una tabla y después se hizo la tabla en el ejercicio, porque Eh, había rango de datos. a ver, El usted me ejercicio está 12 hablando era del ejercicio el ejercicio 12 12 de la primera guía. de la primera guía, sí, Esa es estaba, una que tengo. estaba hecha la tabla que tenía un primer intervalo de 15 a 19, me Sí, parece que era, sí, sí, eh, el, ay, ¿dónde la tengo? porque salía la media, estaban hechos el intervalo y después nosotros en el ejercicio hicimos para graficar los polígonos, tuvimos que hacer después el desarrollo y de la tabla. Pero yo me refiero a que el ejercicio en sí iba con datos que estaban Mire, si de los 3 agrupados. ejercicios que yo di, el único que no estaba con tabla, ¿ya? Que podían usar el caso de datos no agrupados, era el ejercicio 11, ¿ya? Porque en ese ejercicio, cuando lo hicieron en el taller 1, ¿ya? El hacer la tabla de distribución de frecuencia estaba después de hacer los cálculos. Entonces, por eso le digo, en ese caso ustedes tenían dos alternativas. O hacían con cada dato, calculaban la media, eso estaba dado, la media, mediana y moda, Sí. con los datos sin agrupar. Entonces ustedes podían haber usado eso, pero con cada dato, no con la marca de clase. ¿Ya? Ya. O sea Eso. que este ejercicio era para datos no agrupados. Claro. Que O yo, por ejemplo, hacer como la veo la tabla, tabla, claro, ¿sí? como yo veo la tabla, ¿Ya? lo considero que está agrupado. Pero es que el ejercicio 11 en el planteamiento no está agrupado. En la Ah, letra D del ejercicio se les pide agrupar. Ahora, si usted a partir de esa tabla calcula la media, la mediana, la moda y usa esos elementos para los cálculos del sesgo y la kurtosis, está correcto. Como 2 o 3 personas creo que lo hicieron.
Pero si usaron la tabla, pero usaron los valores de media, mediana y moda que se habían calculado sin tabla, está Ah, incorrecto. ¿Ya? ¿Se entiende eso? sí, había que ¿Ya? sacarlo distinto. Ya. Bien. Entonces ahora vamos a hablar un poco vamos a trabajar un poquito con el SPSS. Y para la Profesora, gente, diga, ¿puedo acotar una sugerencia a lo mejor para talleres futuros? sí, Porque igual esto del internet también nos cuesta todo, o sea, a algunos todo, captan una obvio. información, otros captamos otra, lo mismo que Mm, pasó que una niña hizo del anexo y era claro, de de la la guía. guía, a lo mejor que el taller usted lo suba escrito y uno lo ve, porque a Bueno, veces como bueno, los de mismos niños a SPSS, veces obvio que sufren, tengo que mandarlo así, porque tengo que sí, mandar además las indicaciones de cómo no, lo... pero otro taller que usted haga, por ejemplo, así de la misma clase, porque a veces también eso induce error, Claro que sí, sí, tiene toda la razón. involuntario, porque involuntario. Ya, ¿con Pero quién estoy hablando? con Claudia Montesino, profesora. Ah, ya, seguimos con Claudia Montesino, ya. Gra- Em, Ya, sí está bien, me parece muy bien la sugerencia. Y claro, yo también me arrepiento, ya la primera vez ya me arrepentí de no haberles indicado que cuando me envíen un trabajo, un taller, una guía resuelta, lo que sea, ya no pueden mandarme fotos de lo que hicieron, porque las fotos se llaman todas iguales. Imagen uno, imagen 2, imagen 3 con una serie de números. Entonces, para mí es un problema porque tengo que ir viendo quién me lo envió, quiénes son los participantes de ese trabajo, lo tengo que vaciar y tengo, tengo que hacer una carpeta con los archivos que vienen para cada uno, con 5 archivos, algunos con 3 archivos. De hecho, una vez con un par de personas me equivoqué y corregí 2 y no 5 archivos que había mandado. ¿Ya? Entonces ahora, de ahora en adelante, cualquier trabajo debe ser enviado en un solo archivo. Y ese archivo, y ojalá sean todos para el mismo lado, por favor, porque me llegó uno que no tenía cómo poner el computador, porque había uno que estaba vertical, el otro estaba horizontal hacia la izquierda y la otra pregunta estaba horizontal hacia la derecha. ¿Ya? Entonces es complicado estar y estaba grabado en PDF, no estaba como imagen como para haberlo puesto y rotado, ¿ya? Entonces cualquier trabajo ahora tiene que ser en un solo archivo, ¿ya? Puede ser Word, puede ser PDF, como quieran, ¿ya? Y el nombre del archivo tiene que ser su nombre, ¿ya? Si lo van a trabajar entre 2 o 3 personas, el nombre de una y adentro irá el nombre de los restantes, ¿ya? Bueno, ahora sí entremos Profesora, Ya, dígame. que respecto a ese punto, tal vez lo que pasa es que como igual nos da poco tiempo para desarrollar el ejercicio, uno Sí. trata de mandárselo lo más rápido posible, entonces no alcanza tal vez a ponerle el nombre al archivo, a dar vuelta a la foto, entonces no sé si Mm, existe la posibilidad que para los talleres futuros nos dé por lo menos como un plazo un poquito más extendido. mm, Mira, si no, yo creo que no es el problema, no es el problema. Bueno, este ejercicio, el taller que va a ser de esta semana, ese sí van a tener 3 días. Pues van a entregarse el martes en la noche o el miércoles a primera hora, van a tener miércoles, jueves y viernes para resolver, ¿ya? Eh, pero si yo tengo un archivo, ¿ya? No, es decir, es ponerle guardar como y le pone el nombre, si no es, no va a ocupar más de 2 minutos. Eso. Ahora, que la foto le quede con los pies para arriba, pies para abajo, ojalá que le quede derecho, pero si no puede, no puede. Me esfuerzo, lo imprimo, tampoco tengo la facilidad para imprimir todos los trabajos de todos, así que no. Ya. ¿Algún otro comentario, sugerencia o pregunta? Me gustaría saber si ojalá antes del final de la clase si pudieron ver el archivo para, para bajar el SPSS, para grabarlo. Bien. Nosotros habíamos trabajado con un archivo de datos
que habíamos... A ver, mejor vamos a partir de cero. Vamos a decir, para la gente que no pudo estar en la clase pasada, todo esto. Ya. El SPSS, cuando uno recién abre el software, debe aparecerle una pantalla. Vamos a eliminar todo esto para poder... Ya, yo espero que hoy día no vamos a tener el problema del otro día, que estuve viendo la grabación yo y era un desastre porque a cada rato no se ve y no se ve. Era un caos. Ahora espero que todo lo que hagamos se va a estar viendo. Que había cosas abiertas, con razón que esto no funcionaba bien. Ya. A ver, ¿qué es otra cosa? Ya. Bueno. Ahora vamos a poner esto aquí. Compartir escritorio. Ya. ¿Estamos bien? ¿Sí se ve, profesora? Ya. Como lo primero que hablamos en la clase pasada, que para trabajar en SPSS hay muchas formas de traer bases de datos a este software, ¿ya? Pero nosotros estuvimos viendo en la clase pasada 3 formas, que son las únicas que vamos a ver, no son las únicas. Una primera forma es crear uno misma una base de datos, ¿ya? La segunda es traer un archivo, abrir un archivo que haya sido grabado en Excel. Y una tercera forma es abrir un archivo que haya sido grabado en SPSS y que tiene extensión SAB, S-A-B corta. ¿Ya? Entonces, en la clase pasada lo que hicimos fue mirar que primero hay que crear las variables que vamos a trabajar, ¿ya? Se le pone el nombre de la variable y usted, si revisa la grabación, ahí se indicaba que una vez que uno pone el nombre de variable, aparece por defecto, se llena todo esto, ¿ya? Si yo a la variable nombre, la clase pasada le puse identificación, podríamos ponerle apellido, por ejemplo. Apellido, ¿ya?
aprieto eso y me aparece que es una variable de tipo numérico, de anchura 1, con 2 decimales. Hay muchas cosas que no tienen sentido aquí, porque cuando vamos a poner el apellido de un individuo, de una persona, no es una variable de tipo numérico y esa la clasificamos como cadena. ¿Ya? Ahora, el ancho que va a tener eso, puede ponerle Profesora, ¿cómo habría ahí para clasificarlo como cadena? pincho en los puntitos, donde dice tipo, decía numérico, ¿cierto? Entonces, yo pincho los 3 puntitos ahí y pongo en esta cadena. ¿Mm? Aceptar. Podemos modificar la anchura. Decimales no tiene sentido porque es una variable cualitativa, ¿ya? Y aquí podemos también, el mismo valor que tenga aquí de la anchura, lo podemos poner aquí en el número de columna. Y la alineación, si queremos que esté a la izquierda, a la derecha o al centro. Medida es nominal, ¿ya? Cuando dice cadena aquí debe decir nominal. Si no aparece por defecto, hay que escribirlo, porque después cuando hacemos tablas de frecuencia o hacemos algún gráfico, nos va a poner problemas si aquí no está lo correcto, porque si no es nominal es ordinal y la otra clasificación es numérica, entrada, es decir, escala, perdón. Ya, si ponemos por ejemplo ahora una variable que sí sea numérica, como hermanos, ¿ya? Queremos saber cuántos hermanos tiene una persona, ese sí es numérico, los decimales no tienen sentido, ponemos 0 decimal, ¿ya? Lo vamos a poner centrado ya el anterior a la izquierda, porque cuando tenemos una lista de nombres o de apellidos, queda mejor a la izquierda. Se fijan que aquí esto, por ser numérico, aparece como escala. ¿Ya? Y otra cosa que podríamos poner, ciudad de donde viene una persona, que también sería una variable de tipo no numérico, también le ponemos cadena. ¿Ya? Y esta ventana es la que se llama vista de variables, ¿ya? Después pasamos a la otra que es vista de datos. Y si ustedes se fijan, aquí aparecen las variables que pusimos encabezando cada una de las columnas, ¿ya? Entonces uno empieza a llenar los datos ahí y tiene su base de datos. Esa es una forma. La otra forma es abrir un archivo que haya sido grabado en Excel. Para eso, nosotros ponemos archivo, abrir, datos, ¿ya? Y aquí en el tipo de archivo tenemos que ponerle que es un archivo Excel, ¿ya? Y aquí podríamos buscar un archivo. Vamos a buscar aquí. Aquí podríamos ver alguno. Podríamos mirar. Este podría ser, ¿eh? Profesora, ¿Mm? una compañera le habló por el chat. Sí, lo vamos a ver inmediatamente, ¿ya? Vamos a ver aquí. Voy a ocultar nombres aquí. Ya, esto lo vamos a sacar porque no pueden ustedes estar viendo nombres de otras personas. Vamos a ver esto también. Bueno, aquí pueden ir aprendiendo ustedes a
a borrar algunas variables, ¿no? Para un cierto archivo de datos, ¿ya? Si hay variables que queremos eliminar. Es la persona que estaba hablando. Vamos a mirar qué me dice. Yasna. No sé si me escuchó. ¿Qué pasará con las personas que no tienen otros talleres? El primer taller, no, eso no. Y no como taller evaluado. No. Todos son tareas y todos van a ser evaluados. ¿Ya? Me gustaría, Yasna, conversar con ustedes después en privado. ¿Ya? ¿Me estará escuchando? ¿Sí? Ya. Quiero conversar con usted, ¿ya? Así que al final, cuando terminemos la grabación, conversamos entre las dos. Se va a eliminar un taller, ¿no? Bueno, si hacemos muchos, a lo mejor podríamos eliminar 2, pero eso va a depender del número de talleres que alcancemos a hacer. A ver aquí, Stephanie, ¿qué me está diciendo Stephanie? Que respecto al tiempo considero que debería ser mayor. Y que me quedo todos los días, igual trabajo al menos. Mira, mi intención, lo primero que yo había pensado era que dejarlo de una semana para la otra, pero ustedes la próxima semana tienen receso y nos han dicho, y a ustedes también les han dicho, que el receso tiene que ser de verdad un receso, que no tienen que quedar con trabajos pendientes, ni que no sea la semana esa dedicada para que ustedes trabajen, sino que repongan fuerzas, que compartan con su familia, que estén tranquilos, que descansen, ¿ya? Que salgan un poco del estrés. Si es hasta el domingo, ¿se podrá? Porque muchos trabajan. Podría ser lo que dice la compañera. Sí, hasta el domingo, profesora, puede ser. Pero eso va a significar que yo voy a tener que corregir en los días de mi descanso. No, corrige la No, semana hacerlo de menos. Pero lo corrige la No, próxima sí, semana, pues, profesora, cuando retomemos. No, oye, pero mira, me están diciendo como que va a ser el tremendo trabajo y a lo mejor lo van a hacer en un rato. Pero ya, no aceptemos que sea el domingo. ¿Les queda claro a todos que es el domingo? De todas maneras, cuando se los envíe, le voy a poner fecha de entrega el domingo, tal fecha, ¿ya? Porque algunos que no están a lo mejor en este minuto conectados podrían quedar con esas dudas. Bueno, estábamos en el Estaba archivo. ingresando la base de datos. Sí. Es que quiero ver una cosita. Los datos, estos son... Ya. No me gustó el archivo que iba a poner porque tiene información privilegiada. Profesora, no se ve. Sí, sé que no se ve. Deme un minutito y va a ver, ¿ya? Ok. En un segundo lo vemos. Vamos a tener que saltarnos una parte. No vamos a ver el caso de sacar un archivo en Excel porque no tenía uno a mano y no quiero demorarme. Ya, tenemos entonces la otra alternativa que era
abrir un archivo que ya había sido grabado en el CPCS, ¿ya? Este archivo se llama trabajo.sab, no me recuerdo bien si lo pusimos en el chat, en los archivos para que lo bajaran ustedes, no recuerdo bien. A ver, miremoslo. Miremoslo si está... Archivos. Sí, está en el equipo aquí, ¿ya? Ahí estaba este otro, el práctica 2, que lo podríamos también, lo estuvimos trabajando, ¿ya? Bueno, no sé, estoy como hablando para alguna gente, para los que estuvieron y los que no estuvieron, pero no les va a hacer mal el estar repitiendo esto mismo, ¿ya? Este archivo era de Excel, ¿ya? Y se puede entonces abrir abrir desde el SPSS, ¿ya? Ponemos archivo, abrir, datos del tipo Excel. Aquí no sé dónde lo voy a buscar. ¿Cómo lo busco aquí? Porque esto está en el Teams. No sé dónde va a ser. No. Uf. Ya. Si no avanzo, vamos a estar mal. Ya. Resumiendo, estamos ahora con el archivo que se llama trabajo.saf. El hecho que diga .saf es porque fue grabado en SPSS, ya fue trabajado en esto. Si nosotros miramos las variables aquí, tenemos una variable que es id, identidad o identificación, dice que es de tipo numérico, pero eso no tiene sentido, tendría que ser una variable no numérica que le ponemos cadena. Tiene anchura 4, no sé, parece pues que esté solamente con números, ¿ya? Y no tiene ninguna etiqueta de valor. La segunda variable es sexo, que también es una variable no numérica, y está etiquetada, está codificada de esta manera. H para hombre y M para mujer. Si nosotros miramos los datos, ¿ya? Recuerdan ustedes que si nosotros miramos los datos aquí, tenemos hombre, mujer, etc. Y si pinchamos eso, aparecen las iniciales, que es la codificación que le hicimos la clase pasada, ¿ya? Lo mismo pasa para la variable categoría laboral, ¿ya? Tenemos aquí, hay cuatro categorías, 0 ausente, no tiene ninguna categoría, el 1 es administrativo, el 2 es seguridad y el 3 es directivo, ¿ya? Entonces eso también lo podemos ver aquí en la vista de datos, que están categorizados de esa forma. Cambiamos nosotros ahí y aparecen quiénes son los directivos, quiénes son los que trabajan en administración, etc. Administrativo o ¿ya había otra categoría? ¿Cuál era la otra? Directivo, administrativo, directivo y seguridad. ¿Ya? ¿Qué es lo que otra cosa vimos? Vimos cómo hacer tablas de distribución de frecuencia para datos cualitativos, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Y si vamos a mirar la variable sexo y la variable categoría laboral. Ya para esas dos variables vamos a hacer
tablas de frecuencia. Esta tercera ventana que no nos había aparecido es la ventana de resultados, donde va quedando todo lo que nosotros hacemos, todos los comandos que estamos ejecutando a través del menú de aquí arriba. Ya esto va quedando grabado aquí, que se puede obviamente ir borrando para que solamente vayan quedando los resultados. Lo primero que aparece, sí, dígame. ¿Podría explicar cómo llegó a esa pantalla de frecuencia, por favor? Claro, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencia. ¿Ya? Y aquí, como está el listado de las variables, nosotros tomamos sexo, lo pasamos para allá, categoría laboral, lo pasamos con esta flechita hacia allá. ¿Ya? Gracias, profesora. Ya. Comentábamos la clase pasada. Bueno, aquí primero hay un resumen. La variable tiene, hay 474 casos y no hay casos perdidos. ¿Ya? Los 474 tienen respuesta, digamos. Hay datos ahí. Y aquí tenemos la tabla de frecuencia. Hombre hay 258 y mujeres 216. En la columna siguiente aparece el porcentaje. Nosotros vimos frecuencias relativas, ¿ya? Y si nosotros la multiplicamos por 100, obtenemos la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Estas otras dos columnas, cuando no hay datos perdidos, este porcentaje y porcentaje válido son iguales. Entonces no tiene sentido que aparezcan, ¿ya? Y la última, esa sí que es incorrecto que aparezca, porque las variables cualitativas no tiene ningún sentido el porcentaje acumulado, ¿ya? Entonces esas dos columnas se pueden eliminar. Vimos la clase pasada cómo eliminarla. Se pinchan y a veces resulta, a veces no. Se pincha esto, los números, y se marca y se pone suprimir y desaparece. Y lo mismo acá. Eliminamos eso, ¿ya? Pinchamos afuera para que no quede con los puntitos, para que quede la tabla lista. Esto uno lo puede modificar. Si no quiere que le aparezca esta palabra válidos aquí, le elimina. Y queda solamente hombre, mujer, total. Eso cuando ustedes hagan el trabajo, van a tomar esto, lo pinchan aquí y lo copian a un archivo Word, por ejemplo, y después lo van grabando, ¿ya? Aquí tenemos la otra variable, categoría laboral. Vamos a hacer lo mismo, vamos a borrar esto que son el título de válidos, que no nos interesa, y lo borramos. Y también aquí los porcentajes válidos y porcentaje acumulado los vamos a eliminar. Echamos eso, borramos, pinchamos y borramos. Y nos quedamos con la frecuencia y el porcentaje. Para variables, ¿está claro hasta ahí o hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Ya. Seguimos entonces. Para representar gráficamente esto podemos usar las que vimos en clase, era diagrama de barras y diagrama circular o de torta, ¿verdad? Entonces vamos a ir aquí a gráfico, generador de gráfico. Y aquí aparecen distintos tipos de gráficos. Vamos a ver primero este que es de barra, lo tomamos y lo ponemos acá arriba, ¿ya? Y la variable que vamos a considerar, vamos a la variable sexo y categoría laboral son las que vamos a graficar. Entonces vamos a poner primero esta, sexo, que se pone en el eje X. Ustedes saben que
en las tablas, en el gráfico, esto aquí van las categorías de la variable y en el eje vertical va la frecuencia. Aquí dice recuento, luego podríamos ponerle frecuencia después. ¿Ya? Tenemos eso y ponemos aceptar y obtenemos el gráfico. De nuevo vamos, toda esta palabrería que aparece aquí, bueno, que no es palabrería, sino que son los comandos que está ejecutando el SPSS. Y aquí está el archivo con el cual estamos trabajando, también lo podemos eliminar, ¿ya? Y aquí está entonces la gráfica de la variable sexo. Y aquí se puede hacer modificaciones. Dijimos que aquí queríamos ponerle frecuencia en vez de recuento. A ver. Ahí, donde dice recuento, entonces vamos a poner frecuencia. Se pincha ahí y se va. Estoy con mayúsculas. Frecuencia. Y borramos lo otro. Si queremos que aparezcan otra escala y no esta, que aparezcan, por ejemplo, cada 50, todas esas opciones están aquí, ¿ya? Por ejemplo, bueno, el eje X va hombre-mujer, eso no hay que hacerle, y aquí podemos ir poniendo incremento de 50, por ejemplo. Si ponemos ahí a ver qué pasa. El mínimo queremos que era, a ver, era 0. El máximo 300 parece que era. Ahí sí, ¿ya? Hemos cambiado entonces la escala aquí de la frecuencia. Vamos de 50 en 50 hasta 300. Una vez que uno hace modificaciones en el gráfico, cierra y ahí quedan grabados los elementos que van. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay distintas formas, opciones de las barras, si queremos que las barras queden más juntas. Eso probablemente lo tengan que hacer cuando se pida un histograma, ¿ya? Y les quedan las barras separadas, como cuando uno trabaja en Excel, las barras le quedan separadas y tienen la opción de enancharla. Ahora yo, por ejemplo, quisiera que fueran más angostas, ¿ya? Se puede hacer también. Le podemos cambiar el color. ¿Ya? Le pusimos el fondo amarillo y a las barras podríamos ponerle, no sé, rojo ya. No sé cuál es el que estoy. Las categorías. Bueno, el tamaño del gráfico también lo podemos modificar. Todo eso se puede cambiar. Wow, ¿qué me pasó? Ahí está, ya. Sí, quedó más bonito con esos colores. Ya, y el otro gráfico era para la variable categoría laboral, ¿ya? Y para ese usemos un diagrama de sectores. Sectores o polar. Lo tomamos, lo ponemos ahí arriba. Y ahora la variable que vamos a considerar va a ser categoría laboral. Aceptar. Borramos toda esta escritura. Y tenemos aquí el gráfico. El azul representa categoría administrativo, el verde seguridad y el café directivo. ¿Ya? Ustedes tienen la libertad de hacer lo que quieran con el gráfico, digamos, modificarlo de la manera que les parezca. ¿Ya? Hay una parte que dice opciones, en donde ustedes pueden, al hacer el gráfico se fijaron que aparecía una
una pantalla con las opciones, pueden cambiar los colores, el fondo, qué sé yo, ¿no? Aquí. Cuadro de texto, si quieren escribirle un título, se puede poner ponerle un color al fondo, etc. Ya. Respecto de las variables no cualitativas, variables de tipo numérico, ¿ya? Hay un par de formas que podemos hacer para hacer un análisis descriptivo. Una es esta, descriptivos, ¿ya? Vamos a poner esta variable que es numérica, el salario actual. Y aquí en las opciones dice qué es lo que podemos indicar lo que nosotros necesitamos. Media, desviación típica, mínimo, máximo, podemos necesitar varianza, rango. Esta no, porque no la hemos usado. Kurtosis y asimetría, ¿sí? ¿Cómo llegó a esa parte de los análisis descriptivos? Analizar, ¿sí? ¿Ya? Descriptivos, ¿sí? Estadísticas descriptivas, a ver, cancelemos, ¿no? Vamos así. Analizar, estadísticos descriptivos, ¿sí? Y descriptivos. Esa es una forma, ¿ya? Esa es la que teníamos aquí. Y no sé si quiero marcar las opciones, no las grabé. Ahí. Vamos a poner desviación típica, varianza, rango, mínimo y máximo. Kurtosis y asimetría. Continuar y aceptar. Entonces aquí tenemos los resultados, ¿ya? El rango, el mínimo, el máximo, la media, la desviación típica, la varianza, el coeficiente de asimetría. Estos errores típicos no, porque nosotros no, eso no lo vemos ahora. A ver, ¿de dónde tomo esto para llevarlo al otro lado? Ahí ya. El error típico no, y el error típico para la kurtosis tampoco. Esto aquí pues también podríamos borrarlo. Creo que podemos borrarlo. No sé por qué no se me borró. No. Volvamos hacia atrás mejor. Ahí. No sé qué hice que me quedó con esa sombra. Ahí. Ya, traté de borrar esto, no sé por qué no pude, pero ustedes pueden intentarlo. ¿Ya? Pero en todo caso, si lo que yo les pido es menos que esto, ustedes borran lo que no corresponde, no escriben cosas de más, o sea, no tomen esto y lo copien, porque eso no, porque van a llenar hojas y hojas y me interesa que respondan lo que pido solamente. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? otra consulta, cuando hizo las estadísticas descriptivas, ¿Sí? ¿usted colocó salario actual y algo más? No, salario porque actual. me salió un cuadrito que dice mínimo, máximo, media y desviación. Ya, sí. No me salieron más. En las opciones. Ya. Ahí. Ya. Claro, usted puede ponerle claro, yo podría querer la media, la desviación típica y la varianza. Ahí va viendo uno lo que necesita. ¿Ya? Y hay otra forma que da más opciones. Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. ¿Ya? Y aquí, bueno, vamos a poner la misma variable, salario actual, y le podemos pedir algunos estadísticos. Por ejemplo, agregarle percentiles. ¿Ya? Valores atípicos no, estimadores, esas cosas no es para nosotros. Continuar.
Y vamos a ponerle solamente estadísticos, no vamos a pedir gráfico por ahora. Aceptar. A ver, había aquí en las opciones algo más. No. Continuar. Aceptar. Entonces aquí da mucho más información. Vamos a borrar esto. Esto también lo vamos a eliminar para que no se nos llene tanto. Ya. Y aquí tenemos entonces todo lo que nos da el explorar. Bueno, nos da la media y tiene asociado un error típico, algo que nosotros todavía no lo vamos a ver y ni lo vamos a ver este Profesora, semestre. ¿Sí? ¿podría repetir el paso ese de explorar? Analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Eso. Y me daba la opción de estadísticos y gráficos, o solo estadísticos o solo gráficos. Yo estoy pidiendo solo estadísticos. ¿Ya? Me lo hizo de nuevo. Bueno. Entonces aquí, bueno, siempre aparece un primer cuadro con el resumen, ¿ya? Cuántos datos son y si hay datos perdidos o no. Aquí no hay datos perdidos. Les decía que el error típico, eso es algo que es el error que está asociado a la estimación de la media, ¿ya? Pero nosotros todavía no estamos en eso. Eso va a ser del curso siguiente. Eliminamos y nos quedamos solo con los estadísticos. Y aquí también hay algunas cosas que vamos a ir, que podemos borrar. Por ejemplo, nos interesa la media, bien. Intervalo de confianza no, límite inferior, superior, media recortada, también lo podemos eliminar. La mediana la tenemos ahí, la varianza, la desviación típica, podríamos dejar una de las dos, dejar solo la desviación típica, el mínimo y el máximo, el rango intercuartil o amplitud intercuartil, dice. Ya si uno quiere cambiar estas cosas, entiendo que las puede hacer. Puede, a ver, no, parece que los nombres no los cambian. Asimetría y kurtosis. Esto lo podríamos sacar si no nos interesa saber qué es esa la variable. Podemos poner arriba el título, que son el resumen de salario actual. Lo ponemos adentro. Así. Y acá tenemos los percentiles. La segunda parte no, tampoco son el cálculo con otras fórmulas, ¿ya? Entonces podemos eliminar también esta fila, ¿ya? Es importante entonces que cuando ustedes hagan el trabajo no dejen cosas de más, digamos. Hagan lo que se les pide y nada más. Ay, de nuevo me pasó esto de que me queda con una sombrita, no sé por qué. Alguna cosa que hice. Cancelar. Ya, pero no importa porque ya la hemos visto y está aquí arriba también. Lo que me gustaría sí es poder eliminar esta fila, pero no sé si me va a dejar. No. Ah, la elimino entera. Ah, no. Bueno, ustedes pueden investigar ahí qué cosas se pueden hacer. Si nosotros vamos al explorar aquí, dice, si le ponemos gráficos, tiene la opción de tallo y hoja e histograma. Podemos hacer cualquiera de los dos, o los dos. Se me ocurre que este tallo de hoja va a ser bien raro porque los datos, no sé si se dan cuenta ustedes que tienen muchos datos extremos. Y nosotros miramos los datos, había mucha diferencia de los salarios, ¿ya? Entre el mínimo y el máximo era muy grande la diferencia. Ya, aquí tenemos entonces el tallo hoja. Profesora, ¿sí? ¿me podría repetir cómo llegó al tallo de hoja? No eran gráficos, ¿cierto?
No, analizar. en la misma explorar, estadístico descriptivo explorar, pinché la opción gráficos. Y ahí en los gráficos aparecía el tallo y hoja. ¿Ya? Bien, aquí también por defecto apareció el diagrama de caja. Esto te fijan ustedes ese montón de valores que son atípicos, ¿ya? Todos estos que están asteriscados. Los números no es el número, el valor, sino que es el número de dato. El dato número 29 es el más alejado. O sea, uno podría buscar cuál es el dato que corresponde ahí, ¿ya? Si nosotros miramos aquí la vista de datos, el dato 29 decía, aquí está el 29, gana $135.000. Ese debe ser el máximo. Si nosotros miramos la hoja de resultado, donde te pedíamos el mínimo, el máximo y todo eso, claro, aquí está, el máximo es 135. Se fijan que hay una diferencia muy grande ahí entre el mínimo y el máximo, ya el rango es mucho. Bien, ¿qué otra cosa era la que quería que comentáramos hoy día? Era, bueno, aquí no va a tener mucha gracia hacer el diagrama de caja, pero nosotros podemos también analizar estadísticos descriptivos, explorar. Ustedes se fijan aquí, hay una lista de factores. Eso nos va a permitir a nosotros encontrar algunos estadísticos para distintas categorías de datos. Y podríamos considerar categoría laboral como un factor que para separar en distintos grupos, ¿ya? Vamos a ver solo estadísticos, ¿ya? La cosa es poner aquí entonces lista de factores. Y vamos a poner aceptar. Entonces, se fijan ustedes lo que aparece aquí. Aparece una tabla en donde la categoría laboral administrativo con todos sus cálculos. Seguridad, ¿ya? La media, todos los demás. Directivo, todos los demás. También podríamos haber pedido los salarios separados por sexo, ¿ya? Entonces, en donde dice factor, poner la variable sexo. Tomar un poquito de agua. Y podríamos nosotros, por ejemplo, graficar solo algunos, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Si queremos hacer solamente los administrativos, podríamos separar los datos, ¿ya? Datos, vamos a datos y vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Segmentar archivo. No, creo que es más directo hacerlo de otra manera. Vamos a hacer datos. Aquí, transformar. También lo hicimos esto en la clase pasada, pero vamos a hacerlo ahora y vamos a dejar en distintas variables. Transformar, recodificar en distintas variables. ¿Y qué es lo que vamos a considerar?
el salario actual. Y vamos a obtener una variable nueva que va a tener los grupos de salario. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle un nombre a esto. Grupos. Grupos salario. ¿Ya? Pero yo quiero seleccionar. Aquí me va a salir por valores nomás, no. No, no es esto lo que quiero hacer. No. Ya. En algunos casos uno quiere comparar, por ejemplo, qué pasa con la media para este grupo de administrativo, el grupo de seguridad y el grupo directivo, ¿ya? De los salarios. Salario inicial parece que era este, ¿no? O salario actual era este. Entonces una forma de verlo es generar gráfico de diagramas de caja. Pero se fijan ustedes que no es una sola caja la que vamos a hacer, sino que vamos a hacer 3 grupos. Vamos a hacer grupos. Ya podrían ser más incluso. Tomamos este tipo de gráfico y lo ponemos allá arriba. ¿Ya? Y bueno, estaba puesto aquí por categoría. Categoría laboral. Pero nosotros lo que queremos es salario. Ahí. Ponemos la variable y salida lista acá. Y lo que está acá está correcto, es categoría laboral. ¿Ya? Y ponemos aceptar. Desgraciadamente este archivo de datos tiene mucha variabilidad. Entonces, todos los archivos, todos los gráficos, se fijan que nos salen con muchos datos atípicos. Bueno, pero ¿qué podemos ver? Por ejemplo, la mediana, que aquí casi ni se nota. Tendríamos que agrandarla un poquito más este gráfico para que se pudiera ver mejor. A ver si lo podemos agrandar esto. No me cabe más en la pantalla. ¿Ya? Pero si comparamos siquiera administrativo con directivo. ¿Se fijan? Esta línea que va al medio, ¿recuerdan lo que es? La mediana. ¿Y la mediana acá dónde va? Podríamos también haber visto los salarios, pero en vez de categoría laboral, esta le vamos a poner sexo. A ver si igual hay hartos datos atípicos. Aquí está la mediana del salario de los hombres, acá está la mediana del salario de las mujeres. ¿No? Si nosotros ponemos aquí la numeración, el eje de las I, ya podríamos saber con mayor cercanía entre qué valores se están moviendo los datos. ¿Se fijan ustedes? ¿Ya? Aquí el máximo es ese. No es 348, sino que es el dato 348 el que tiene el sueldo más alto. Y miren a dónde llega el otro. Es decir, todo, o sea, la mayoría de los que están ahí dentro de los límites, que sería donde llegue el bigote, ¿ya? Son mayores bastante mayor que el de las mujeres. Ya. Lo otro que quería ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? A lo mejor en el chat tienen lleno de preguntas. Yo no los he visto. Ya, no hay preguntas.
Insisto, ¿hay alguna pregunta? Ya. Lo otro que podemos hacer es cambiar, por ejemplo, una variable, o sea, transformar una variable, a partir de una variable obtener otra. Supongamos que los salarios no los vamos a aumentar, los vamos a disminuir. Estamos en periodo crítico y los salarios se van a rebajar en un determinado porcentaje. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear una nueva variable y eso va a ir aquí, transformar, calcular variable. Me gustaría escuchar si alguien me dice si van siguiendo. Yo sí, profesora, pero va un poquito rápido para mí, por ejemplo. Ya, Entre anotar y mirar. pero Oye, pregunte, cuando vamos ahí, usted me dice, espere, yo tengo una pregunta y entonces, espérame, paramos un poco. en este quiero llegar ahí porque recién llegué hasta, a partir de una variable, obtener otro, los atrasos, los salarios los va a rebajar en un determinado, un porcentaje mínimo. Ya, ya. Yo no sé cómo del gráfico pasa a esta tablita de la vista de datos. ¿Cómo vuelvo aquí nomás. ¿O de patrón? No, aquí el icono donde está del SPSS. Este es el icono que tengo yo, ustedes pueden tener otro. Ah. Ese. Yo pincho ahí y vuelvo. Pero si estoy en el gráfico, yo puedo volver. Siempre van a estar esto aquí arriba. Entonces, si yo aprieto, mire, supongamos que ya no he llegado ahí todavía. Estábamos en un gráfico, a ver, estábamos aquí. ¿Ya? Entonces yo voy aquí nomás arriba. Transformar, calcular variable. ¿Mm? Y llego a la misma. A mí no me sale transformar, pero me sale. ¿Qué le sale? Formato. ¿Será insertar datos? No, antes. Después de datos. Entre datos e insertar. Ver, insertar, formato, analizar, gráfico, utilidad, ventana. Ay, qué raro, ¿por cómo no le va a salir transformar y calcular variable? Va a estar en desventaja usted porque van a tener que transformar. Bueno, pero aprendamos cómo se hace. Quiero volver ahí eso. Claro, no me sale en realidad transformada, que el mío es diferente al suyo. ¿Es otra versión? ¿Qué versión es la suya? ¿Qué número? La mía es antigua, es la número 18. Y yo creo que la que baja de internet es como 24, 23, 22, por ahí. Sí. Entonces, es que yo creo que yo estoy en otra. Estoy viendo los gráficos, todo lo que hicimos, las tablitas. Ya, y esto no lo ve. Esa pantalla, por eso quiero volver para atrás voy a cerrar esta mejor, a ver. Voy a el visor, a lo mejor ahí. Claro, debería llegar a esta pantalla donde aparece como una calculadora aquí con símbolos y con... Ya, ahora yo veo, o sea, porque estoy con los datos. La vista variable. Ahí quería llegar. Ahí yo lo veo. Ya. Y ahí lo ve, ya. Sí, entonces yo quiero transformar esta variable que es salario actual, le quiero hacer una rebaja. A ver, díganme ustedes cuánto le podemos rebajar, ¿un 10%? Un 10%. Ya. No mucho más. Y la variable de destino le vamos a poner salario nuevo, salario en tiempo de pandemia. Salario 1, pongámosle. Y aquí vamos a... parece que esto no puede llevar... no, está bien. Ya. La expresión numérica para obtener esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, esta variable la pinchamos y la pasamos para acá. Si la multiplicamos por 0,90, ahí estaríamos rebajando el 10%, ¿cierto? Claro. Ustedes que son auditores saben de esas cosas. Y lo ponemos aquí como si fuera una calculadora. Salario multiplicado por 0,9. ¿Se fijan? Aceptar.
Después vamos a hacer otra cosa, le vamos a decir a los que ganan más, le vamos a rebajar más plata. Entonces, ponemos aceptar. Ahí, miren, ¿se fijan? Eso quería yo que vieran. Es que cuando puse el espacio y puse el 1, dije yo, qué bueno que me lo aceptó. No lo había aceptado. Dice, el nombre de la variable contiene un carácter no permitido. No puede haber espacios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le quito el espacio y le podría poner un guión bajo. Ahí sí me lo acepta. Ahí le gusta. ¿Cómo sé que lo rebajó? Me voy a los datos. Teníamos el salario aquí, era 57.000. Le rebajamos. ¿Cuánto lo rebajamos? 570 y quedó en 51.300. ¿Se fijan? Aquí tenemos la columna con los nuevos datos. Y ahí pueden ustedes transformar de cualquier manera las variables. Pueden hacer alguna otra modificación. Por ejemplo, podemos multiplicarlo por 0,8. Sí. Vamos a ver si esto resulta. Y aquí vamos a poner una condición. ¿Cuál va a ser la condición? Si la categoría laboral, incluir el caso satisface la condición. Si la categoría laboral es... ¿cuáles eran las que ganaban más? El directivo. Ya, hay que preocuparse sí de escribirlo tal como está. Vamos a ver si me acuerdo bien cómo está escrito. Continuar, nombre de variable incorrecta. ¿Por qué no? Tiene más de eso. Algo no le gusta. A ver, veamos esto. Ya, no sé qué es lo que no está bien acá. Incluir si el caso satisface esta condición. A ver, rebajémoslo a los hombres. Hombre. Tampoco. Ay, tampoco. Ya, algo no está correcto aquí, no sé qué es lo que... Ya. No, entonces vamos a ponerle salario 2 a este que le rebajamos el 20%. Aceptar. Pero debería salir, ¿eh? Tarea para ustedes. Ver. Aquí están rebajados en el 20%. Ya, en la clase pasada también vimos cómo ordenar casos, ¿sí? Datos, ordenar casos. Por ejemplo, ordenémoslo según categoría laboral, ¿ya? Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dígame. Que yo, ¿cómo usted se ve ahí los directivos? ¿Cómo hace para que se vea directivo, administrativo, el nombre? Porque a mí me sale el número nomás de la categoría. El número, ya. Y capaz que con el número ande bien, ¿eh? Pero bueno, no importa. Aquí, en este icono. Ya sí. Ahí lo pincho y me sale eso. A lo mejor eso es, a ver, vámonos rápidamente. Eso sí, incluir si el caso satisface la condición de
categoría laboral igual 3. Continuar, aceptar. Cambiar la variable existente, cancelar. Le vamos a poner aquí salario 3. Aceptar. Ya, se fijan que aquí a este señor le cambió el salario. A este también, porque también era de la categoría 3. A este también. Ya. Y podemos jugar un poco con esa transformación de las variables. Si esto es 3, le hacemos eso. Si es 2, le hacemos otra, etc. Ya, había una expresión también para calcular la edad, pero ahí es más complicado porque hay que calcular los días que hay entre dos fechas. Por ejemplo, aquí, miren, esta gente es muy vieja, tiene nació en 1940. Ya podríamos calcular la fecha para eso, y eso uno tiene que usar una función también. A ver, transformar, calcular variable. A lo mejor no va a resultar esto. A ver si le ponemos edad. La expresión tendría que ser, hay varias formas de hacerlo, pero una es con esta función, setTime_days. Vamos a ver si eso funciona. Days. Time, no nos metamos en enredo. Si tengo la expresión y lo voy a poner en el trabajo, se las doy bien dada, porque otra cosa sería calcular el número de días, la diferencia que hay entre el día de hoy. ¿Qué día es hoy? 1 de junio. Ya, lo vamos a escribir con el mismo formato, 01, 06, 06, no 16, 06, 2020, me quedé en el pasado, coma, esta fecha, la de fecha de nacimiento. A ver, aceptar. No, esto no lo vamos a sacar. Esto lo vamos a sacar nomás. Cancelar esto. Con lo que me costó escribir eso. Quiero anular esto yo. Hacer otro cálculo de variable. Bueno, ya, no importa. Lo vamos a hacer para esos elementos solamente. Ahora cualquier letra aquí, una I. Y dije que era diferencia entre el día de hoy, que dijimos que era 06 2020, y esta fecha. Y queremos calcular en días.
2 operandos. Este sería. Me falta otra coma. A ver si le borramos eso. Uf. Ya, lo vamos a dejar pendientes, ¿eh? Pero para transformar variables se pueden usar todas este teclado, digamos. Si queremos, por ejemplo, el sueldo inicial menos el salario actual menos el salario inicial, hacer la diferencia, eso se puede hacer de una vez con esta expresión de transformar variable. Ya, creo que no es más que eso lo que les voy a pedir en el taller. Así que, bueno, más adelante vamos a ver probablemente más cosas. Por ahora, con eso será suficiente. Ya. Uy, las 9:10 ya. Ya, vamos a hacer un intermedio y vamos a descansar 10 minutos o pueden ser 15 y vamos a empezar a hablar del capítulo siguiente que es probabilidades. ¿Ya? Vamos a detener aquí la grabación. Profesora, ¿y hasta qué hora va a durar la clase? Eso estaba pensando, ¿hasta qué hora va a ver.